Hola amigos, buenos días. Los saluda el hermano Fernando y amigo. Hoy quería hablarles sobre dos temas puntuales que estoy viendo en redes. Quiero hablarles del sionismo cristiano, los errores que comete lo que se dan a llamar el sionismo cristiano, pero también quiero hablarles de los errores doctrinales que cometen quienes combaten al sionismo cristiano, que son los que dicen que la Iglesia ha sustituido a Israel y que Dios ha desechado definitivamente a Israel y que la Iglesia entramos en el lugar de Israel. Eso también es una falsa doctrina. A ver, ¿por qué surgen? Vamos a empezar primero, ¿no? Vamos a empezar primero a contestar algunas preguntas. ¿Por qué surgen las falsas doctrinas? Las falsas doctrinas surgen a raíz de no saber sistematizar en orden cada uno de los temas que la palabra de Dios nos habla, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo quiero marcar, vuelvo a repetir esto, voy a marcar cuál es el error doctrinal de los sionistas cristianos y cuál es el error doctrinal de los reemplacionistas. ¿Qué son los reemplacionistas? Los que dicen que la Iglesia ha sustituido a Israel y que Dios ha desechado definitivamente a Israel. Yo quiero corregir estos dos errores doctrinales con la palabra de Dios en la mano, bíblicamente, como debe ser corregido el error doctrinal. Vamos a empezar por el error que cometen los sionistas cristianos. Primero, el sionismo cristiano le hace muy mal a la doctrina del dispensacionalismo. El dispensacionalismo es bíblico. El dispensacionalismo es bíblico. No fue una creación de John Darby, así como tampoco fue una creación de Scofield, como dicen los reemplacionistas y los reformados. Pero ya voy a llegar acá. El sionismo cristiano traza mal el dispensacionalismo y el principal error que comete el sionismo cristiano es que ellos creen que el Israel actual es el Israel de Dios. Y el Israel actual, bíblicamente hablando, no es el Israel de Dios. No es el Israel de Dios. ¿Por qué no es el Israel de Dios? Porque ellos, el Israel actual, han rechazado y siguen rechazando a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su verdadero Mesías Rey. Nosotros estamos en este tiempo en dispensación de gracia. En este tiempo, y acá es donde tenemos que separar bien y trazar bien la palabra de Dios, en este tiempo de gracia, efectivamente, el pueblo de Dios es la Iglesia, porque a la Iglesia le ha sido encomendado la predicación del Evangelio. En este tiempo de gracia, mientras esté durando esta dispensación de gracia, el mandamiento que tendría que haber llevado Israel, que es predicar el Evangelio, lo está llevando la Iglesia. La Iglesia, en este tiempo de gracia, hablo así para que se entienda bien y resalto bien, la Iglesia, en esta dispensación de gracia, está compuesta de judíos y de gentiles que tienen algo en común. ¿Y qué es eso en común que tienen? Que creen que nuestro Señor Jesucristo
es nuestro Mesías Rey, es el Mesías, es el ungido de Dios, enviado para salvar a las almas de todos aquellos que crean en el Evangelio. ¿Se entiende, no? Bueno, ahora bien, Israel actual no cree que Jesucristo sea el Mesías. Ellos lo han rechazado. Y la palabra de Dios nos dice bien claro, por ejemplo, fíjense lo que dice Pablo. Primero, lean todo el capítulo de Romanos en sus casas, léanlo todo, porque Pablo, en ese texto, echa por tierra muchas mentiras o errores que dicen los reemplacionistas. ¿Quiénes son la iglesia que cree en la falsa doctrina del reemplacionismo? Son los que dicen que Dios ha desechado definitivamente a Israel y que Israel Dios ya no cuenta más con Israel. Eso es falso. Por eso yo les digo a los que sean de esta postura, que es equivocada, que lean Romanos 11, porque ustedes van a ver ahí que en Romanos 11 el apóstol Pablo dice, ha desechado Dios a su pueblo. El contexto de este capítulo 11 de Romanos es Pablo explicando el plan de Dios para con Israel. Pablo empieza el capítulo 11 de Romanos con una pregunta. Esta pregunta es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Refiriéndose a Israel. Y la contesta, dice, en ninguna manera. No dice sí ha desechado, no, dice en ninguna manera. Y conforme ustedes vayan leyendo el capítulo 11 de Romanos, van a ver que Pablo ya a partir del versículo 28 de Romanos 11, a partir del versículo 25 de Romanos hasta el versículo 28 de Romanos, Pablo deja en claro de que Dios todavía tiene planes para la nación de Israel. Y estos planes, y Pablo lo dice claramente en Romanos 11, versículos 25 al 28, estos planes de Dios para Israel es que va a haber un remanente de la nación que va a ser salvo. Un remanente con el que Dios va a tratar con el pueblo de Israel durante el período que se conoce como la semana 70 de Daniel y tiempo de angustia de Jacob. El Señor va a tratar con el pueblo de Israel y en ese trato, donde la iglesia primero va a ser quitada de la tierra por medio del arrebatamiento, una vez que el Señor quite a la iglesia de la tierra por medio del arrebatamiento, el Señor se va a enfocar otra vez en Israel. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene que ser revelado y reconocido como su Mesías con el pueblo de Israel. El libro de Apocalipsis es un libro que es mayoritariamente para los judíos que van a pasar por aquel periodo de tiempo. El libro de Apocalipsis nos habla claramente de lo que va a ser para Israel el tiempo de angustia de Jacob. En este tiempo de angustia de Jacob, usted fíjese que los actores principales van a ser judíos. En el capítulo 7 tenemos a los 144.000 judíos. El remanente que Dios va a escoger, va a apartar, los va a limpiar, los va a purificar, los va a santificar y les va a hacer caer el velo que tienen en los ojos para que reconozcan que Jesucristo es el verdadero Mesías. Fíjense que ya mismo la palabra Apocalipsis significa algo que estaba oculto y que va a ser revelado. También conocido el libro de Apocalipsis como el libro de las revelaciones. A ver, a la iglesia ya le ha sido revelado Jesucristo en el corazón y en la mente. La iglesia, todos aquellos verdaderos cristianos nacidos del agua y del Espíritu, ya creemos que Jesucristo es el Mesías. El Mesías ahora tiene que ser revelado. Dios tiene que trabajar
con el pueblo de Israel para que un remanente de la nación de Israel sea revelado en el pueblo de Israel. Esta revelación va a ser sobre un remanente de la nación de Israel que Pablo habla ahí en Romanos 11, 25 al 28, que van a ser tratados y van a reconocer que Jesucristo es su verdadero Mesías. La iglesia es el pueblo de Dios en este tiempo de gracia. En este tiempo de gracia es el pueblo de Dios porque le ha sido encomendado, la predicación del Evangelio. Fíjense que en la parábola de los labradores malvados, el Señor dice que la viña sería quitada y le sería dada a otros que producirían los frutos que ellos no han producido. Pero esto ocurrió en la primera venida y los que tomamos el lugar en esta dispensación de gracia y hasta que la iglesia sea arrebatada, el pueblo de Dios es la iglesia, porque a ella le ha sido encomendado la predicación del Evangelio. Ahora bien, ¿esto significa que Dios ha desechado a Israel? Contesto de la misma manera que contesta el apóstol Pablo en Romanos 11:1. En ninguna manera. Dios sigue teniendo planes para la nación de Israel. Y eso lo explica mejor Pablo que yo. Así que por eso les pido a los que han sido intoxicados por esta falsa doctrina de que la iglesia ha reemplazado definitivamente a Israel, les pido por favor que vean lo que el mismo apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 11. Lean todo el capítulo 11. Lean todo el capítulo 11. Hay un remanente de la nación de Israel que va a ser salvo y que va a recibir un trato. ¿Cuándo va a recibir ese trato? En el tiempo de angustia de Jacob. Ahí Pablo lo dice: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y él sigue diciendo ahí, y una vez que el Señor haga esto, dice: todo Israel será salvo, todo Israel será salvo. Este todo Israel que Pablo dice ahí en Romanos 11 se refiere a ese remanente de Israel que va a ser salvo. ¿Cuál es ese remanente de Israel? Vaya a Apocalipsis capítulo 7, los 144.000 judíos. Los 144.000 judíos van a tener la comisión de que cuando ya no esté la iglesia, porque la iglesia va a ser arrebatada, cuando ya no esté la iglesia, los 144.000 judíos van a tener la comisión de predicarle el evangelio del reino, principalmente a los judíos, aunque también va a haber en este tiempo de tribulación y gran tribulación que está viniendo y que va a comenzar una vez sea arrebatada la iglesia, va a ser la comisión que van a tener los 144.000 judíos. Van a ser judíos físicos, porque van a ser escogidos 12.000 de cada tribu, dice Apocalipsis 7. Si me habla de tribu, me habla de etnia, me habla de raza. Y en la comisión particular que va a tener los 144.000 judíos es predicarle el evangelio del reino a los judíos en ese tiempo, cuando ya la iglesia no esté, cuando la dispensación de la gracia haya terminado. La dispensación, lo que le pone punto final a la dispensación de la gracia va a ser el inminente arrebatamiento, para darle paso a la siguiente dispensación, que va a ser la dispensación del juicio, también conocida como la dispensación del tiempo de angustia de Jacob y o semana 70 de Daniel. Bien, espero que a los reemplacionistas esto les haya quedado claro. Ahora le voy a contestar a los sionistas cristianos, muchos de ellos que creen en las dispensaciones, lo cual las dispensaciones existen, pero ellos las están trazando mal. Ellos las están trazando mal. ¿Por qué las están trazando mal? Porque ellos dicen que el Israel actual
es el Israel de Dios. Y bíblicamente el Israel actual no es el Israel de Dios, porque ellos han rechazado al Mesías. Fíjense, por ejemplo, les voy a dar dos textos que dan testimonio de que el Israel actual, que ha rechazado a Jesucristo como su verdadero Mesías, no es el Israel de Dios. El Israel de Dios es el Israel que cree que Jesucristo es el Mesías. ¿Por qué? Porque la bendición de Abraham, de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3, esa bendición de Abraham recae en todos los que creen en Cristo en este tiempo. Porque Cristo es parte de la genealogía de Abraham. Lea Mateo 1.1 y usted va a ver ahí que escribe en Mateo 1.1, dice que Jesús, cuando habla de la genealogía de Jesús, dice, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, para poder ser parte del linaje espiritual de Abraham, no solo del físico, los judíos tienen que creer que Jesús es el Mesías. Y el Israel actual, en gran parte, hoy no cree que Jesús es el Mesías. Hay un tiempo específico, como les dije anteriormente, en donde Dios ya ha apartado y va a tratar con el pueblo de Israel, que va a ser en el periodo de tribulación y gran tribulación, también conocido como el tiempo de angustia de Jacob. Ahora bien, fíjense lo que también dice el Señor en Mateo, capítulo 23, versículos 37 al 39. El Señor, previo a entrar en Jerusalén, dice, reprende al pueblo de Israel porque no está reconociendo que su Mesías los está visitando, y les termina diciendo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, ya no me veréis más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel hoy no dice bendito el que viene en el nombre del Señor, a Jesucristo. Y esto es lo que hacen mal los sionistas cristianos. Y esta postura equivocada, errada, que tienen los sionistas cristianos, los está llevando a apoyar a un Israel que no es el Israel de Dios y que termina cometiendo todas las atrocidades y los crímenes que está cometiendo en la Franja de Gaza y que está haciendo también en otros países, porque Israel hoy también se está metiendo a robar los recursos naturales de otras naciones que no están en Medio Oriente, por ejemplo en la Patagonia Argentina, por ejemplo también en varios países de África. Todo esto, toda esta falta de trazar mal por parte del sionismo cristiano y no entender que el Israel actual no es el Israel de Dios, está llevando a los sionistas cristianos a apoyar crímenes de lesa humanidad que están cometiendo el Israel actual, que por no haber reconocido a Jesucristo como su verdadero Mesías Rey, están en tinieblas, y cuando uno está en tinieblas termina cometiendo todos los crímenes que el Estado actual de Israel está cometiendo en la Franja de Gaza. ¿Qué más? ¿Cómo también sabemos que el Israel actual no es el Israel de Dios? Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 13 al 15. Los representantes del pueblo de Israel, estando bajo el yugo romano, en aquel entonces era la casta religiosa. La casta religiosa era la que representaba los deseos del pueblo de Israel ante el emperador de Roma, o en este caso ante el procurador, ante el gobernador, que en ese entonces era Poncio Pilatos. Fíjense lo que Pilatos, cuando saca al Señor, le dice a la turba judía que estaba ahí, y la representación de este pueblo de Israel era la casta religiosa judía, que en ese entonces los sumos sacerdotes eran Caifás y Anás.
Fíjense lo que Pilato les dice, ¿no? Estaban juzgando al Señor Jesucristo y les dice Pilatos: he aquí vuestro rey. Y fíjense lo que grita los representantes del pueblo de Israel en aquel entonces, que era la casta religiosa: fuera, fuera, crucifícale. Y Pilatos, el gobernador de aquel entonces, les vuelve a preguntar: ¿a vuestro rey he de crucificar? ¿Y qué grita la muchedumbre, y particularmente los representantes del pueblo de Israel en aquel entonces, que era la casta religiosa? Nosotros no tenemos más rey que César. Ahí está. Esas palabras fueron definitorias, porque a partir de esas palabras, de que Israel ya no reconocía a Cristo como su rey, como su Mesías rey, sino que reconocían al César, habían producido un rechazo absoluto del pueblo de Israel a recibir a su verdadero Mesías. Rechazo absoluto que sigue hasta el día de hoy. Y este rechazo del pueblo de Israel hasta el día de hoy, por parte de no querer reconocer a Jesucristo como su verdadero Mesías rey, hacen de que ellos estén no en la bendición de Abraham, sino que están bajo la desobediencia y bajo las maldiciones de la desobediencia, de la que nos habla Deuteronomio, capítulo 28, versículos 15 al 68. Esto yo les doy los textos para que los lean por ustedes mismos. Cuando nosotros vemos la historia de Israel, después que ellos rechazaron definitivamente al Mesías, tal como nos lo muestra y nos testifica Juan capítulo 19, versículos 13 al 15, la historia del pueblo de Israel, comenzaron a cumplirse sobre el pueblo de Israel todas las maldiciones que Dios les había dicho que les iban a suceder por no cumplir la ley. Vuelvo a decir, ¿no? Le vayan a leer Deuteronomio capítulo 15, 15, versículos léanlo, vayan a leerlo. Deuteronomio 28, versículos 15 al 68. Deuteronomio, capítulo 28, versículos 15 al 68. Ahí están. La historia del pueblo de Israel ha sido de persecución. Todas las maldiciones que estaban ahí fueron sobre el pueblo de Israel. E inclusive, desde esa misma turba que le gritó a Pilatos que si Jesucristo verdaderamente era un hombre justo, que la sangre de ese justo caiga sobre ellos y sobre sus hijos. Y esto fue lo que ocurrió a lo largo de la historia. Después de eso, en el pueblo de Israel, las persecuciones, los pogromos, las persecuciones en la Edad Media, los pogromos, ellos fueron dispersados por todas las naciones de la tierra. Todas las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 68, cayeron sobre el pueblo de Israel. Hoy el pueblo de Israel sigue bajo esas maldiciones porque ellos no quisieron aceptar que Jesús es su verdadero Mesías. Entonces, el error del sionismo cristiano es no entender estas cosas y terminar apoyando a un Estado de Israel, a una nación que hoy no está bajo la bendición de Dios, sino que está bajo las maldiciones de Deuteronomio 28, versículos 15 al 68. Ahora, la pregunta es, ¿va a volver Israel a reconectarse con la bendición de Abraham? Sí, va a volver a reconectarse, porque Pablo lo dice en Romanos 11, versículos 25 al 28. Cuando ese remanente de la nación de Israel, Dios trate con ellos y les haga caer el velo que tienen en los ojos para con Cristo y para aceptarlo y reconocerlo como su verdadero Mesías,
Israel va a volver a reconectarse con la bendición de Abraham, que está en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Bueno, hoy lo quiero dejar acá, espero que haya quedado claro. Después en otro video voy a volver a hablar también de por qué Dios no ha desechado definitivamente al pueblo de Israel. Voy a hablar del pacto abrámico, que ya hablé acá un poco, porque también hay un pacto davídico que el Señor tiene que cumplir. Tanto el pacto abrámico como el pacto davídico son dos pactos inabrogables, son dos pactos incondicionales, porque no dependían de lo que pueda hacer Abraham por Dios, ni de lo que David iba a hacer por Dios, sino que dependen de lo que Dios iba a hacer por Abraham y de lo que Dios va a hacer por David. En el pacto davídico, Dios le promete al rey David, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, de que de su simiente física nacería uno que sería rey eternamente y para siempre. Y este fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que nuestro Señor Jesucristo es este que va a reinar eternamente y para siempre? Porque tenemos que ir a Mateo capítulo 1, verso 1, genealogía de Jesucristo. Ahí dice, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, y también podemos ir a Lucas, capítulo 1, en la anunciación que el ángel Gabriel le hace a María, donde le dice que el niño que iba a nacer de María, o sea, nuestro Señor Jesucristo, Dios le daría el trono de David, su padre. ¿Y cuándo se va a cumplir este reinado físico de nuestro Señor Jesucristo como hijo de David? ¿Y cuándo se va a cumplir la promesa que Dios le hizo a David? Sí, en 2 de Samuel capítulo 7, verso 16. En el milenio, otra cosa que niegan los reemplacionistas. En el milenio, nuestro Señor Jesucristo va a gobernar por 1000 años a las naciones. Pueden ir al libro de Zacarías, por ejemplo, Zacarías 12:10, el arrepentimiento nacional de Israel reconociendo a Jesucristo como su verdadero Mesías, y en Oseas capítulo 3, versículos 4 y 5, sí, digo bien, ahí se ve el milenio, donde el Señor mismo por boca del profeta Zacarías dice que en los últimos días Israel volvería a tener un rey, y este rey va a ser nuestro Señor Jesucristo, gobernando a las naciones desde Jerusalén, en el milenio, físicamente y literalmente. Bueno, ya voy a hablar de esto en otro video con respecto al pacto abrámico y al pacto davídico. Acá solamente ahora les doy un adelanto, pero espero que haya quedado bien claro el error que cometen los sionistas cristianos al creer que el Israel actual es el Israel de Dios cuando no lo es, y que puedan entender bien también su error doctrinal a los reemplacionistas, que son los que dicen que Israel Dios ha desechado definitivamente al pueblo de Israel. Y esto es falso también. Es falso, y el apóstol Pablo habla claramente de esto en Romanos capítulo 11. Lean todo el capítulo 11 de Romanos, y en particular vean los versículos 25 al 28, lo que el mismo apóstol Pablo dice ahí. Dios aún sigue teniendo planes para Israel. Bueno, espero que haya quedado claro. Hoy lo voy a dejar acá. Amigos, gracias por estar ahí, que tengan una buena semana y nos estaremos viendo en un próximo video. Bendiciones.